cambiemos la mirada y vayamos al arte. Sí, el arte de la música es otra cosa. El arte de la música. Es otra cosa. ¿Dónde sentís que a lo largo de tu carrera, de los 50, de los 60, empezás a saborear ese arte en tu música? No, yo desde el principio. Es más, yo creo que la década más rica de Argentina en términos de cultura en general, no solamente de la música, no fueron los 60 como todo el mundo cree en el mundo. Los 60 son la reacción. Los 60 son los hippies. Hagamos el amor y no la guerra, es el no compromiso. Los 50, la salida de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, los 50 son la gran revolución cultural en el mundo. Los 50 es donde aparecen todos los escritores, todo el cine importante, todo el cinearte, digamos, toda la música importante, toda la pintura importante. Esos son los 50, no son los 60. En el mundo, en la Argentina también. Los Salgán, los Piazzolla, todo eso aparece en los 50, no en los 60. Los 60 obviamente dura una especie de si dijera, de prolongación. Claro, por ay, ¿cómo sale la palabra? Por extensión. Pues claro, se extiende y sigue a los 60 y llega hasta los 70, ¿viste? Pero evidentemente todo empieza a ser así de una manera espantosa. Pero en los 60, la llamada década mágica, aparecen muchas cosas, entre otras cosas aparece ese instituto que se llama Ditela, que permite, digamos, el despegue de distintas artes. Ahí. Es más, el Ditela, no tuve relación mucha con el Ditela, una relación muy lejana. Entonces, mi relación con el Ditela fue difusa porque yo antes de los 60 y antes del Ditela, gracias a Piazzolla, además que me persiguió para hacerme estudiar de todas maneras, porque yo como todo pendejo que ya tenía éxito y subía a un escenario, ¿viste? Era que me aburrían los profesores. Él me hizo estudiar con Ginastera, nada menos. ¿Viste? Y entonces yo tuve una relación no muy larga, obviamente, pero sí de una admiración increíble con un tipo que era un genio como Ginastera, ¿viste? Un genio en serio. ¿Viste? Bueno, ¿fue tu gran maestro? Ese fue mi maestro. Después hubo muchos, pero que... Sí, de composición. Bueno, hablemos un poco de esa clase. ¿Cuánto tiempo fue y qué aprendí? Y yo con Ginastera estudié como 3 años y aprendí todo lo que es la formación teórica de un músico que se puede aprender, ¿viste? Desde los palotes hasta terminar de estudiar composición. Fue un maestro, porque además no hacía hincapié, yo muchas veces digo, en la hojarasca técnica que ocupa libros y que produce el mercado, que también es comercial, sino de los conceptos básicos de cada una de las cosas. Por ejemplo, él decía, yo no sé para qué hay que estudiar armonía, me decía Ginastera. Yo lo miraba con los ojos grandes así. La armonía es una consecuencia. Cuando él me explicó cómo era la consecuencia, claro que es una consecuencia. En la música, desde Palestrina hasta Olivier Messiaen, hay nada más que 3 acordes. 12 notas y 3 acordes. Tono subdominante y dominante. Después no importa cuál acorde pones, está en función, esos son los verbos, está en función de eso, porque la música no es así, no es un acorde, la música transcurre. Entonces, si vos la lees así, estás equivocado. Hay que leerla así. Entonces, si vos tenés una melodía, en esa melodía hay notas que son básicas asociadas y otras que son de paso. Las notas básicas te van a dar la armonía que le corresponde. Después, en función de esa función armónica, pon el acorde que quieras, pero en función de esa función armónica. Es como yo te dijera, si yo digo dominante, estoy preguntando. Hola, ¿qué haces? Dominante. Yo digo, estoy bien, gracias. Punto. Tono. Reposo. Ahora, yo el acorde, puedo hacer el dominante y todos son dominantes de lo que yo quiero que lo sean. Es una cuestión toda conceptual. Él me decía, en música, si se llama distinto, es porque es distinto. Cosa que yo cuando empecé a arreglar para cuerdas y todo eso, ahí lo tuve acá. ¿Por qué? Porque en el piano, do sostenido y re bemol es la misma cosa. Sí, pero en el piano que es una convención. Pero en ningún instrumento es la misma cosa. Porque hay una coma de diferencia entre una cosa y la otra. Hay un octavo de tono de diferencia. Y vos, si le escribís a la cuerda bemol, tiende a tirar hacia abajo. Si le escribís sostenido, tiende a tirar hacia arriba. Es ese octavo de tono de diferencia. No porque lo haga conscientemente, es hasta psicológico, ¿viste? Entonces no es lo mismo. Se llama distinto, es distinto.
De ese tipo de conceptos, todos los conceptos. Yo un día en el año 79 tuve el privilegio de tener una reunión mínima de 2 horas, porque me invitaron, con un genio de la música del siglo XX como Penderecki. Penderecki estaba casado con un argentino y venía todos los años acá a visitar a la familia, no sé qué cosa. Penderecki acá era un ilustre desconocido absoluto. Pero un colega, músico, director de coros, me dice, yo ya estaba fascinado con esa música. Y me dice, ¿querés conocerlo a Penderecki? Y se me cayó todo. ¿Cómo? Dije, sí, vamos a ir a verlo. Que incluso hablaba español bastante bien. Y entonces yo me atreví a preguntarle, maestro, ¿cómo? Descríbame, en poquitas palabras, ¿cómo es su sistema, su teoría de la música? ¿Qué utiliza? Me miró así y me dice, qué sé yo, todo lo que oigo, me dijo. Que son las cosas que me decía Ginastera. Vos no podés escribir nada que no oigas. Y debes escribir todo lo que oigas. Si te suena bello, pero no sabes por qué, siempre va a haber una explicación. Entonces, si no lo sabes, me lo preguntás. Ahora, si te suena mal, es porque va a estar mal escrito. No hay cosas bien escritas que suenen mal o cosas mal escritas que suenen bien. No, eso no existe. Está bien escrito, suena bien. Está mal escrito, suena mal. Entonces, si te suena bello, no importa si no sabes por qué. Preguntá, averiguá, investigá. Si suena bello, algo es porque está bien, pero si no, no puede sonar bello. Entonces, esas cosas te marcan para siempre, ¿viste? Ahora, Ginastera tenía una estética. De él propia. Una estética sí. que utilizaba en la composición. Sí. Que no fue la estética necesariamente que impuso en la docencia en el Ditela, ¿no? No, que no es otra cosa. Un panorama mucho más amplio. Pero ojo, porque también hay una confusión con Ginastera en el sentido de Ginastera en la Argentina en general se conocen las primeras obras de Ginastera, que son casi, te diría, clásicas o neoclásicas. La música posterior de Ginastera, las grandes obras de Ginastera, las obras que lo convirtieron en uno de los 7 grandes genios del siglo XX, en Argentina casi ni se han tocado. Es cierto que Ginastera nunca pasó, digamos, la línea de lo que podríamos llamar el neoclasicismo de Stravinsky, si quiere llamarle así. Nunca fue más allá de eso, no llegó a Berio ni a Penderecki, no. Ahora, ese era su lenguaje, ¿por qué tenía que ser otro? Es decir, Mahler, que fue un genio del siglo XX, sin ninguna duda, sin embargo, él escribía igual que Beethoven 100 años antes. Escribía de la misma manera, y no es que era antiguo, no era antiguo nada, porque lo que escribía era de una belleza inconmensurable y de una creatividad, porque el problema no es qué técnica estás utilizando, sino qué es lo que me querés decir, son dos cosas distintas. Él fue el primer tipo que me dijo, la música no es las notas, es lo que está atrás de las notas, porque usted las palabras las conoce igual que yo, y si quiere las conoce igual que Borges. Ahora, lo que Borges quiere decir es una cosa y lo que usted dice es otra. Esto es lo importante, no qué notas tocas, sino qué me querés decir con esas notas y cómo las pones para que me diga algo. ¿Cómo llegas a tu primera obra, no sé cómo llamarla, sinfónica? Cíclica, digamos, así lo del grito. El grito. El grito. Año 67. Eso fue, a ver, era una idea que yo tenía hacía mucho tiempo, lo que pasa es que no tenía la temática ni tenía. ¿Por qué con un género que no sea el género clásico? Yo siempre he insistido que la música clásica no es la música de este continente, es la música de Europa. La música de este continente, que surge, todas las músicas surgen de la música popular, pero en este continente las músicas populares tienen una fuerza que no tienen en Europa. Es decir, no hay nada más fuerte que la música brasileña o la música de jazz o el tango. El tango, además, es la música más complicada que se ha inventado en Occidente, que, digamos, como música popular. Es la más complicada de todas, la más difícil, digamos. Todo el mundo puede escribir una canción con ritmo de tango e incluso ser muy bonita. Suponete, Cacho Castaña escribe canciones con ritmo de tango, pero no son tango. Tango es otra cosa, tiene otra forma. No puedes escribir un tango si no tenés formación académica, ¿viste? No. De oreja no vas a hacer un tango ni ahí. ¿Qué pasa? Piazzolla escribe la María de Buenos Aires, como él la llama una operita. No es una operita, es una ópera de cámara.
De operita no tiene nada, es una ópera de cámara. Aparte de a mí me daba vuelta en la cabeza la cosa de escribir una obra que no fuera solamente un tema, que fuera otra cosa, que tuviera otro desarrollo, otra cosa, y no tenía el tema. Y el tema me surgió a propósito del primer golpe de Estado fuerte en mi vida, que fue el de Onganía contra Ilia. Yo tenía una bronca que me llevaba el demonio, porque yo nunca pude tolerar esas cosas, no me agarrás en esa, ¿viste? Yo si alguien me quiere coartar la libertad, a mí y a los demás, ¿no? O si alguien me dice que debo pensar, no pensar, o que debo hacer o no hacer, que está bien, que está mal, te quiero matar. No le reconozco a nadie autoridad moral ni intelectual para decirme a mí cómo tengo que hacer mi vida, ¿viste? Yo me quiero tirar un pedo, me tiro un pedo, punto. Entonces vivía desesperado, además imagínate, tenía 30 años, y un día me invitan a un programa de televisión donde yo despotiré contra Onganía hasta quedarme petizo. Y Onganía había hecho el golpe hacía menos de un año. Y entonces en ese programa había un señor, cosa que yo he contado muchas veces ya, había un señor que era un señor de eso que vos mirás, así como yo miraba a Discépolo cuando era chico, también, que me invita a tomar un café, me dice, con ese lenguaje antiguo, me dice, oiga pibe, ¿quiere venir a tomar un café conmigo? Sí, claro, a la mierda. Entonces voy y me dice, dígame, che, usted no se da cuenta que cuando usted habla en televisión como habla, dice, con ese énfasis, con esa cosa loca que tiene encima, dice, 10 minutos después que terminó el programa la gente no se acuerda, dice, no sirve para nada. ¿Por qué no escribe todo eso que dice? Y yo le dije, escúcheme, don fulano, yo no soy escritor, ya lo sé, me dijo, es músico, no escríbalo en música, me dijo. Era Jauretche, no era cualquier tipo. Además no es lo que me dijo, otra vez, como caso del abogado aquel yendo a estudiar Derecho, fue la manera como me lo dijo y como me miró. Jauretche te miraba y te perforaba, ¿no? Una mirada que era un águila, ¿viste? Y la manera como me lo dijo. Y yo me fui a escribir el grito. Y por eso después con el Cordobazo escribí Bronca. A mí esas cosas me mueven mucho. Es decir, nunca voy a escribir salvo cuando le hice un tema que fue a mi mujer o a mis hijos cuando nacieron y qué sé yo, pero esos son 3 temitas, pero después yo no escribo temas, porque además no me salen canciones, yo siempre he escrito música para cine, climas, no canciones, ¿viste? Por ejemplo, Bronca Buenos Aires es un estudio sobre los blues, todo Bronca Buenos Aires es un gran blues, ¿te das cuenta? Traído, llevado, estirado, no estirado. Es una obra de composición, ¿viste? Con una temática, porque yo no creo en el arte por el arte mismo, nunca creí. Me tomo las palabras que estudié en el Colegio Nacional de un libro de André Gide, que no me acuerdo cómo carajo se llama, que dice, si veo un esteta, mátelo, así empieza. Si veo un esteta, mátelo. Y tenía razón, porque si el arte no sirve para algo, no sirve para nada. Si no tiene una razón social en un contexto, no sirve para nada. Los grandes artistas de la humanidad han sido tipos que han dejado un testimonio que tenía que ver con ese contexto, que tenía que ver con esa realidad social, si no, no existirían más. O sea, el arte debe ser revolucionario. Yo creo que sí, se puede, sí. Ser revolucionario no implica crear un nuevo lenguaje. Aquello de el arte es revolucionario o es plagiario. O es plagiario. Claro, es verdad. Es verdad. O vos podés empezar a copiar, por ejemplo, hay una cosa de la que nadie va a decir que yo soy un genio, jamás en la vida, porque no lo soy ni lo quiero ser. Pero nadie podrá decir que yo copié nada. Yo siempre hice, es más, yo toco el contrabajo como yo. Y mirá que yo he admirado toda mi vida a Ray Brown y he admirado toda mi vida a Red Mitchell, pero así como casi una cosa religiosa. Sí, no, pero yo no toco como ellos, toco como yo, que es lo que a mí se me ocurre tocar, no estoy copiando nada, ¿viste? Odio lo de copiar, ¿no? A mí esa no me agarra tampoco. Cuando vos escuchás un disco mío, sabes que soy yo inmediatamente. Bueno, de hecho, Bronca y El Grito son originales. Y ojo que tienen, sí, pero se parecen a muchas cosas los dos, por momentos, porque obviamente yo era muy pibe y tenía todavía muchas influencias. Vos venís de alguna parte, no venís de Marte. Sí. Entonces yo tenía las influencias de la orquesta de Basie, las orquestas de Gil Evans, siempre las influencias están. ¿Viste? Hoy no escribiría eso, sí, pero hoy no tengo 30 años, tengo casi 80, ¿viste? Entonces,
Pero además de los arreglos de la orquesta, Sí. digamos, que podían sonar a otra orquesta, hay otras cosas en No, la no, hay obra otra que cosa. le dan una Claro, originalidad, ¿no? claro, claro, es distinto. Hay un texto. Es distinto. Es, digamos, la concepción del todo ese es distinto, es mío. Escribirlas un poco, ¿eh? ¿Y cómo te voy a explicar? Es un poco llevarlo de la música del cine. Digamos, ¿cómo describís una escena en el cine con la música? Es decir, ¿para qué sirve la música en el cine? Lo primero que tenés que saber es cuando decís música de cine, ¿no? ¿Por qué le pones música a una película? ¿Porque queda lindo? Nadie va a gastar un mango porque queda lindo. Tiene que tener algún sentido. La música en el cine, no en el teatro, pero en el cine, en realidad el sentido de la música en el cine es aumentar, digamos, acentuar el fenómeno dramático de una escena. Acentuar o minimizar cuando te conviene, pero en todo caso es lo mismo, ¿no? Acentuar el fenómeno dramático. Si vos lográs eso, sos un gran músico de cine. Si cuando salís del cine no te acordás de que en el cine hubo música en la película, es la mejor música de cine. Porque ahora se usa un fenómeno que es industrial, que es el hecho de que la música vende la película y la película vende la música. Sí, pero eso no tiene nada que ver con la música de cine, es de otra cosa. Pero la gran música de cine, por ejemplo, Hiroshima Mon Amour, Giovanni Fusco, si te acordás una nota te doy un premio. Y es maravillosa como música de cine. De eso se trata. Bueno, si vos llevas esa idea, la llevas a una obra estrictamente musical, de lo que se trata es de acentuar determinados climas y momentos de algo que vos querés decir. Es decir, cuando yo hago Bronca a Buenos Aires, empiezo por la idea que fue primigenia, fue anterior a lo de la bronca, que fue mi impresión al encontrarme de regreso a Buenos Aires después de muchos meses. Yo llego a Buenos Aires finales del mes de abril y me encuentro saliendo a la calle. Yo vivía en el microcentro de San Martín y Tucumán. Salgo a la calle un 1 de mayo, no había ni palomas. Nadie había, la ciudad estaba vacía, no había nadie. Yo salía a las 8 de la mañana a la calle, nada, ni autos, ni gente, nada. Entonces empecé a caminar, la ciudad vacía. Esa fue una primera impresión. Buenos Aires, el Bronca Buenos Aires empieza con el primer tema, se llama La ciudad vacía. La ciudad vacía de todo. Nosotros lo llevamos a la ciudad vacía de cosas que se fueron perdiendo. Después están los relatos. Te empiezo a relatar cómo yo quisiera que esto fuera. Después viene la etapa del amor, o sea, de las cosas que a mí me enamoran, de la gente, de Buenos Aires, ¿viste? El amor, ¿viste? Y después la bronca. Ahí está digamos, la sinopsis de cómo yo voy llevando la música en cada uno de esos, en cada uno de esos grandes nombres de esos episodios. La música tiene que ver con ese tipo de contexto. Y entonces el de la bronca, ¿qué contiene? Violencia. ¿Cómo es? Claro. ¿Cómo se traduce en música? En una cosa, a ver, primero, en un uptempo, el tempo agitado, digamos, donde toman una enorme relevancia todo el sentido, casi te diría, percutivo de la música, más que lineal de la música. Entonces, mucha violencia, mucha disonancia, por otra parte, y por ejemplo, ahí sí juega más que en los otros movimientos, juega mucho más la parte free jazz, por la cosa de la violencia del free jazz, no porque sea free o porque sea disonante, sino por la cosa de violencia. Es decir, tenés que dar la sensación de que tengo bronca y que se note que tengo bronca. ¿Viste? Entonces la parte del amor, ¿qué elementos utiliza? Todo lo contrario. O sea, casi te diría como una cosa, no te digo dulce o dulzona porque sería tonto, romántica, pero romántica en el sentido real de la palabra romántico, ¿no? En el sentido casi de utopía. ¿Viste? A ver, si yo cuento lo que es, suponete, el amor mío con mi mujer, hace 56 años que estamos casados y 10 más de novios antes. Empezamos a andar cuando ella tenía 11 años y yo 13 y todavía estamos juntos. No te puedo explicar lo que nosotros nos divertimos juntos. No podemos estar si no estamos juntos porque nos cagamos de embole, ¿viste? Porque nos divertimos como dos caballos. Porque evidentemente en mi caso se ha dado una cosa, no solamente de mí hacia ella, sino también de ella hacia mí, obviamente. Una cosa de un amor que ahora, a esta altura del partido, es una cosa muy profunda, pero siempre fue una cosa de un amor muy, 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 muy fuerte, ¿viste?
Entonces va a decir, yo soy uno de los privilegiados que sé lo que quiere decir estar enamorado, yo sí, ¿viste? No todo el mundo lo sabe, todo el mundo a veces está caliente, que es otra cosa, ¿viste? Y entonces, esa cosa del romanticismo, de la cosa casi utópica sobre el amor, y sobre por ejemplo, a mí no me interesan las cosas, yo no me compro ni una galletita que yo no necesite. Yo corrí en auto muchos años, tuve como 40 autos y ahora no necesito un auto, no tengo auto, ¿para qué carajo lo quiero? No soy cosista, nunca lo fui, nunca, no me interesa. Me interesa la gente. Eso es la única cosa que me interesa, las personas. Yo te quiero o sos un dibujito, nada más. Si me interesas te quiero, que es lo que me pasa con la mayoría de la gente. Cuando alguien no me interesa, o porque me desilusionó, o porque realmente no me interesa quien sea, y sos un dibujito. No te odio, no te tengo bronca, no, todo eso. No le da bola. No existe. Está pintado, punto, ¿viste? Sigo de largo. Y entonces esa siempre ha sido mi relación. La utopía, por ejemplo, una de mis grandes utopías, hoy te decía yo, mientras conversábamos allí, decía que este es un país de estúpidos. Una de las grandes utopías de este país alguna vez deje de ser un país de estúpidos. Tener semejante país como el que tenemos, que es en potencia, yo no sé si no es uno de los países más ricos de la Tierra, porque es difícil encontrar un territorio como este en alguna parte del mundo. Y nosotros seguimos yendo para atrás como el cangrejo, desde que yo tengo uso de razón. ¿Y por qué? Y porque somos idiotas. No somos ni malos, ni como decía, que fue el que lo dijo hace muchísimos años, Ortega y Gasset una vez dijo, los argentinos tienen un país que tiene gran futuro y siempre lo tendrá. El problema es que hay argentinos adentro, ¿viste? Esto es una cosa que yo, como tengo nietas, a las que amo más que a mi vida, tengo idea de que algún día esto alguien lo va a poder cambiar de acá, por el amor de Dios. Podemos ser tan idiotas. Yo acabo de estar en París hace un mes. Yo nunca voy de turista, siempre voy a estar con la gente, a vivir con la gente o a trabajar con la gente, porque si no, no me entero de nada. Para ir a ver monumentos no me sirve, ¿viste? Y resulta que me encuentro con que, suponte, un tipo de clase media-baja, que gana un sueldo, casi te diría mínimo, como para vivir dignamente, ¿no? Para vivir sin ningún lujo de ninguna naturaleza, pero por lo menos para poder sobrevivir. Ese tipo gana entre 3 y 4.000 euros mensuales. ¿Sabe cuánto paga por mes de agua? De agua, 300. De agua. José Carlos Morón será quien te 16 horas 33. Después de Bronca, yo escribí, junto con José también, escribí la continuación de Bronca Buenos Aires, que se llamaba Coraje Buenos Aires. Coraje la grabamos en el año 71, como para que saliera en el 72. Ya empezaba en ese momento toda debacle de la dictadura militar, se estaba cerca el advenimiento otra vez del peronismo. Y yo no sé cuál fue el fenómeno político real de ese momento que hizo que en la RCA, que es donde lo grabamos, por miedo a represalias quemaran los másteres. Entonces no quedó ni el recuerdo, solamente la partitura escrita, pero esa la quemaron. Se editó. No llegó a editarse, se quemaron los másteres, no llegó a editarse, no llegó a salir nunca. Se grabó y nunca hubo una copia. Y nunca hubo una copia de nada. Pero la partitura está. La partitura sí. Nunca la volviste a intentar. No, para nada. Porque además ahora cuando lo leo no me gusta como Bronca, me parece, nunca segundas partes fueron buenas. No me parece una cosa así. Es más, si hubiera salido el disco hubiera sido fenómeno, todo muy lindo, pero no me parece una obra como para que merezca la pena. Después de Bronca, Bronca tiene dos cosas. Primero, la orquesta grande, que no tenía Coraje, una orquesta más chica. Y segundo, el texto de José, que creo que lo que José es lo más lindo que José escribió en toda su vida. Yo todavía no conozco un texto escrito por José más lindo que ese y escrito por muchos más lindo que ese. Difícil. A mí a mí ese texto de José me apasiona, me parece bellísimo. ¿De qué hablaba? Y hablaba de esos 4 momentos, digamos, ¿viste?
Yo creo que además es muy borgiano el texto, muy estilo, muy a la manera de Borges, pero con un lenguaje muy piola, muy lindo, muy porteño, por otra parte, muy porteño, sin llegar digamos, a la cosa del infarto, ¿no? Salvo en 2 o 3 palabras, pero es muy bello, el texto es precioso. Y la segunda parte tenía texto también. Sí, también. Era igual que Bronca en cuanto a la concepción, pero también eran 4 movimientos. ¿El texto de qué hablaba? Era del coraje para pelear contra el fenómeno que había producido la Bronca. También dividido en 4 fenómenos más o menos similares. ¿Cómo te acordás de cuáles eran los títulos? No me acuerdo. Tendría que fijarme en la partitura y no me acuerdo. Pero el texto está, ese es fácil de reproducir. Sí, el texto está. Te lo voy a pedir. Sí, cómo no, te lo paso. Con mucho gusto. Que no tenemos la música. Con mucho, sí, te lo mando. Sí, cómo no. Tenía un texto acorde con los tiempos de violencia. Con los tiempos, exactamente. Ya en ese momento empezaba a percibirse, por lo menos para los que tenemos contacto con los medios y que somos muy curiosos, empezaba a percibirse que la violencia venía y se venía. Después a mí me tocó pasar también por un episodio que, yo he tenido muchos privilegios en mi vida, de los buenos y de los malos, pero de todas maneras han sido privilegios. Cuando regresa Perón en el 73 y se arma el operativo de la llegada de Perón el 6 y las orquestas, yo había estado en el 73 recorriendo en auto la alegría de la gente en la calle, ¿no? Que era una cosa de loco. Yo nunca fui peronista, no importa, la alegría de la gente, además se terminaba la dictadura, era maravilloso. Y me vio Leonardo desde lejos, yo no lo vi a él. Yo en ese momento había salido no con el auto mío, sino con el de mi mujer, un fitito, viste, con los 2 chicos chiquitos. Andábamos cerca de la Casa Rosada, ahí mirando por allí. Y Leonardo me vio y un día me llama por teléfono, 2 o 3 meses después. Me dice: Jorge, necesito que vengas urgente a la calle Tucumán al 700, necesito que vengas a una reunión que es muy importante. Y yo, pero Leonardo, mira que yo, no, deja de joder, le regalo lo que tengan, que tenés que venir. Y me encuentro de repente en una escalera, en una especie de PH para arriba, me encuentro en el comando de organización peronista. Y miraba así, decía: ¿qué carajo hago yo acá? Yo le llamamos Fernando, había la primera reunión, después duraron 1 mes y medio esas reuniones. Estaban organizando las reuniones de lo que fue el acto de Seiza. ¿Por qué me llamó a mí? Yo no estaba trabajando con Leonardo en ese momento. Porque el músico que trabajaba con Leonardo, Luis María Serra, músico fantástico por otra parte, fantástico, no sé qué clase de parentesco lejano tenía con el almirante Rojas, con lo cual no iban a llamar a él precisamente, como te das cuenta, ¿viste? Entonces me dice: no, tenés que hacerlo vos. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Dirigir las orquestas que hacían el acto de Seiza, en el palco famoso de Seiza, las 2 orquestas sinfónicas, mayor. Es más, el Puente 12, cuando se hizo el acto, no lo eligieron ellos, lo elegí yo. Yo elegí Puente 12. ¿Por qué? Porque el acto en principio se iba a hacer en el autódromo. En el autódromo de aquella época, si cabían 15.000 personas, era mucho. Y entonces me dice uno de los tipos que estaban ahí en las reuniones esas, el ministro del Interior y que se lo querían visto, no, pero lo hacemos, digamos, con el palco mirando hacia el Parque Almirante Brown. Es todo arbolado, no se puede. Yo conocí el autódromo, me pasaba la vida corriendo en auto, ¿viste? Y bueno, salimos a buscar qué lugar y yo me acordaba del camino de Seiza, de los famosos, del puente, ¿viste? Que tiene la salida hacia Cañuela, lo que ahora es una autopista también. Buenas tardes. ¿Por qué no lo hacemos acá? Le digo a Luis Diego, a Pedreira, que era el escenógrafo, le digo: hacé el escenario, lo haces en la mitad del puente, de la mitad del puente hacia el piso, puedes hacer el escenario, enorme, de grande, y acá, en la autopista, para la gente que cabe. Así fue. Y yo, es más, yo siempre digo que les gustó tanto cuando a la señal, que eran las 2 de la tarde clavada, teníamos que empezar a tocar el himno, les gustó tanto que nos cagaron a balazo. Así que todo ese episodio y esa organización del acto y todo lo que pasó en el interín, todo ese mes y medio que Perón no quería saber nada con el acto y además ya había dicho que él al acto ese no iba a ir, punto. No quería saber nada y no iba a ir. Pero no porque supiera lo que iba a pasar, que yo supongo que se lo imaginaba, porque Perón, si tenía algunas cosas, era que no era boludo precisamente, porque genio, ¿no? Pero él no iba a ir al acto.
cosa que sabíamos de antemano, más allá de que prepararan todas las cabinas, nada, verso. Estaba todo organizado para que se armara una guerra entre la izquierda y la derecha del peronismo, ¿viste? Que fue terrible, fue una cosa espantosa. ¿Y había una orquesta ahí? Sí, éramos 400 y pico de músicos. Las dos orquestas sinfónicas, el coro polifónico y todo Que lo no músico. tocaron una nota. No llegamos a tocar ni 3 compases del himno. Y además la cantidad de colados, músicos colados, porque querían estar ahí. Por ejemplo, estaba Juan Carlos Domingo con el órgano, Mederos con el bandoneón, estaban todos, porque todos querían estar ahí, ¿viste? Y cagaron a balazo. No entiendo cómo, vos sabés que hubo muchas balas en los estuches de los instrumentos. Por ejemplo, en la plataforma donde yo estaba como director, que tenía una baranda atrás como de cuero, que es de Colón, había 3 balazos. A ningún músico le pegó ni un balazo, una cosa milagrosa. Pero no porque tiraran al palco, sino porque rebotaban en las tuberías de las torres de sonido y eso, y podían caer en cualquier parte. Es terrible. Bueno, y decime una cosa, ¿cómo fue a partir de ahí tu trabajo musical? Yo a partir de ese momento y con toda la música prácticamente prohibida, toda la música me importaba. ¿Cómo fueron las prohibiciones? A ver. Y no fueron ¿Cuál A fue ver, la primera? en Sadaic, en el edificio Sadaic, había una oficinita chiquitita, donde había un coronel, que se encargaba de la censura a los temas que le parecían. Había prohibido, por ejemplo, una canción como El Progreso de Roberto Carlos, porque hablaba de la 71, 72. Lanuse. Es Lanús todavía. Lanús no sé todavía, me parece que ya le he visto. Y era una cosa, era un disparate de ¿La primera prohibición tuya? ahí, yo no sé si la prohibición fue en el 71 o en el 72, por ahí. Y ahí es donde se prohibía o no se prohibían las cosas. Y a partir de la muerte de Perón ya se desembosa totalmente lo de la AAA. A mí en el año 74 me allanaron mi casa y le pusieron una matraca de tamaño en la cabeza a mi nena que tenía 8 años. Cuando el tipo que comandaba el operativo, mira, que yo en esa época era famoso como Gardel. En la calle Corrientes, yo estaba en el Teatro Nacional con Nelly de Lobato y Víctor Laplace. Había un cartel inmenso de Víctor Laplace, Nelly de Lobato, Jorge López Ruiz. No es que no me conocían, me conocían. Pero un vecino, yo vivía en Punta Chica, y un vecino había hecho una denuncia porque en mi casa había la luz prendida hasta altísimas horas de la madrugada y venían gente con barba, un disparate, un paranoico nazi que habría por allí. Me allanaron la casa, el oficial que venía al comando del operativo eran como 15 monos, ¿viste? Cuando entró a lo que era mi estudio, digamos, me dice, no, quédese tranquilo, yo sé dónde venimos. Dice, si me convida con un café me quedo un rato más, dice, porque ahora después sí no sé dónde voy. Fue terrible. Pero las prohibiciones empezaron en tu caso con el grito o con bronca. No, empezaron con bronca. Con bronca. Con bronca porque tenía texto. Si no hubiera tenido texto, ¿qué carajo los tipos no se van a enterar nunca de qué carajo quería decir eso? Claro, el grito no tenía ningún texto. El grito no tenía texto. Ahora, como consecuencia de bronca, prohibieron el grito también. ¿Bronca cómo se toca? ¿Cómo es el tema de la representación de bronca? ¿Cómo se toca? ¿Cuántas veces se toca en vivo? No, en vivo una sola vez. ¿Una vez se tocó en vivo? Se tocó en vivo después que la grabé en San Isidro. El secretario de Cultura de San Isidro, que en esa época el intendente era un militar, obviamente. El secretario de Cultura era un viejo aficionado trombonista. Y entonces a él le gustaba la idea de la obra, él no la conocía, no la había oído nunca. Y entonces, poner una orquesta grande así, qué sé yo, bárbaro, con vos, y lo hizo, y casi lo echan a la mierda, porque la obra termina. Claro, digamos, el estreno en vivo, sí, fue el 69. Imagínate, además de todo lo que dice el texto, termina con la palabra carajo, qué sé yo, el tipo casi lo meten en cana a él, ¿viste? Bueno, a partir de ahí, yo no sé si fue, no fue en el 70, fue en el 71 que la prohibieron ya directamente. Debe haber habido a lo mejor una denuncia de la gente de la Municipalidad de San Isidro y después haber ido algo. Pero se editó el disco. El disco se editó. El disco se editó, se vendió lo que acá se vende el disco de jazz, que es lo que se vende. En el año 76, ya en plena época de la dictadura en serio,
Se editó en Estados Unidos, pero sin texto. Se editó la orquesta sola. Y yo me fui con Garber, que era el dueño de Trova de aquel momento, con Carlos Garber, me fui a Estados Unidos para ver. Vamos a venderle naranjas al Paraguay, ¿viste? Una cosa de loco. Y se editó allá. Antes de eso, entre la segunda parte de Bronca y después Un hombre de Buenos Aires. Claro, Un hombre de Buenos Aires fue en el 76. Ah, por eso. Un hombre de Buenos Aires es lo mismo, nada más que... el hombre, ¿cómo se llama? Un hombre de Buenos Aires. Esa fue la siguiente. Esa fue la, digamos, la última que sí se editó, pero yo ahí no usé texto. No usa texto. Porque si usaba texto me lo iban a prohibir. Pero tenía canto. No. Sí, tenía canto, pero canto como si fueran instrumentos. Ah. Porque yo hice esa obra no para hacer una obra de jazz o de tango, no. Hice esa obra como despedida, porque yo ya sabía que me iba a ir, yo ya me quería ir. Porque no quería que mis chicos se quedaran acá, estaba con los huevos acá, porque eran adolescentes que estudiaban en los colegios, tenían los huevos acá. Entonces, ¿qué hago? Una obra se editó en Trova primero, sí, y la editó ATC después. Claro, eso es lo curioso, ¿no? Que, digamos, se supone que estabas en la lista de prohibidos, no. No estaba en la lista de prohibidos. Yo no estaba prohibido, estaban prohibidas esas obras. Las obras. Y ATC claro, reedita Un hombre de Buenos Aires. Que porque los militares nunca analizaron eso. ¿Cómo lo iban a analizar? Ni lo oían, ni sabían qué carajo era. Si hubiera habido un texto, claro, estoy seguro que cagábamos. Bronca a Buenos Aires no lo iban a reeditar. No, ni ahí. ¿Reeditaron solo hombre? Solo un hombre, exacto. Y además estuvo escrita, dentro de lo posible, para los que eran los 20 o 25 músicos que yo más admiraba en Buenos Aires, que podían integrarse a una obra. Entonces está Buenos Aires 8, Dona, ese es el canto. Está Agri con un cuarteto de cuerdas, Saluzzi tocando el bandoneón, el Negro Rada tocando las congas, Gustavo Moreto tocando el órgano, todo así. ¿Y cuál es el concepto de la obra? En realidad el concepto es exactamente el mismo del grito. Es el grito repetido como concepto, pero en una obra de otras características estilísticas, digamos. Tiene mucho más de tango que de música de jazz. De jazz no tiene nada, prácticamente. Y tiene el último movimiento, tiene una cosa como de candombe. Porque la otra cosa que a mí me pasaba en esa época, me sigue pasando, es que, bueno, yo toda mi vida he sido mucho más tanguero que jazzista, en mi fuero íntimo. Yo soy un fanático tanguero de aquello. Yo nunca he tocado tangos regularmente, porque como yo nunca estudié el contrabajo, mi puta vida estudié el contrabajo, el instrumento nunca lo estudié. Yo no toco con el arco, no tocar con el arco, vas a tocar tango. No hubo ningún maestro de contrabajo. No, nunca. Porque nunca le di pelota al estudio del contrabajo. Agarraste la trompeta y agarraste contrabajo. Agarré contrabajo y toqué. Y incluso llegué a tocar, no como ahora, llegué a tocar realmente muy bien, pero pues tocaba 15 horas por día todos los días de lunes a lunes, entonces la verdad que tocaba. Imagínate que a los 4 meses de estar tocando el bajo, grabé el disco con Edmond Hall. Con Edmond Hall, el clarinetista que vino con Armstrong. Me decía, no, a mí me llama tan loco ustedes, pero no había otro. Entonces no había otro, tenía que tocar yo.